Bienvenidos a este webinario en donde revisaremos de manera general el módulo para el dimensionamiento y análisis del lugar óptimo para el banco de capacitores, así como las herramientas de TAP para el modelado y estudio. Durante este webinario realizaremos una introducción de manera general al concepto del factor de potencia en los sistemas eléctricos, de acuerdo a los tipos de carga que conforman estos sistemas. Mencionaremos un par de afectaciones importantes que se producen al tener un sistema eléctrico trabajando con factores de potencia bajos, considerando obviamente la vida útil de los equipos y el aspecto económico principalmente. Enlistaremos las principales características a considerar en el uso de los bancos de capacitores para el análisis de compensación de potencia reactiva, con una breve explicación de los lugares usados típicamente, dónde se instalan, con algunos comentarios de ventajas y desventajas, concluyendo con una introducción al módulo del lugar óptimo de banco de capacitores de TAP. Podemos encontrar muchas definiciones del factor de potencia. En este webinario utilizaremos que el factor de potencia es una medida de eficiencia o rendimiento, en este caso de un sistema eléctrico. Es el cociente de la potencia activa entre la aparente, o dicho que es la relación de la potencia que se utiliza entre la potencia que se consume. Solo como un recordatorio, si vemos el triángulo de potencias, tenemos que existen la potencia efectiva o potencia real, P, es la que en el proceso de transformación de la energía eléctrica se aprovecha como trabajo. Por su parte, la potencia reactiva, Q, es la encargada de generar el campo magnético que requieren para su funcionamiento los equipos inductivos, como los motores y los transformadores. Por último, la potencia aparente S es la suma geométrica de las potencias activa y reactiva. Los beneficios de realizar un estudio de compensación de potencia reactiva podemos encontrar lograr la eficiencia. Se logra al incrementar la utilización de la potencia demandada, ya que los transformamos mayor energía eléctrica en trabajo mecánico y reducimos la energía calorífica que se pueda llegar a perder. Cuidar los equipos. Al momento de cuidar los equipos es el disminuir la circulación de potencias reactivas, se reduce la temperatura de operación de los equipos, aumentando la vida de los materiales de aislamiento de los mismos equipos y de las partes internas. En cuestiones de las multas, en muchos países, la compañía encargada de la generación de energía no tiene la posibilidad de cuantificar la potencia reactiva y realiza una facturación. Sin embargo, para regulaciones de tensión en los sistemas de distribución, implementa equipos de inyección. Por tal, para costear el mantenimiento y la implementación de dichos elementos, establece una sanción a sistemas que estén por debajo de un factor de potencia establecido. En tema de la seguridad, se cuenta con un incremento en la seguridad de respuesta del sistema eléctrico para dar continuidad a la operación y por ende a la producción económica. Los efectos de temperatura que en función del tiempo representan un costo económico y el evitar multas y sanciones, aunado a la disminución de reparaciones de equipo, se pueden calcular cuando en un esquema de compensación de potencia reactiva ha amortizado su costo, inclusive cuánto estaría ahorrándose en un tiempo determinado. Existen en los sistemas eléctricos diferentes tipos de carga, es decir, a base de sus elementos como resistencias, bobinas o capacitores, o incluso la combinación de estos mismos. Tienen un comportamiento diferente ante una tensión aplicada y que por ello circule una corriente.
que esta se ve modificada en el ángulo de la corriente en referencia a la tensión. Esta se puede adelantar, atrasar o bien solamente ir en fase. Algunos de los ejemplos que tenemos para las cargas resistivas son las lámparas incandescentes. En este tipo de cargas, la tensión y la corriente están en fase. En las cargas inductivas, como los motores, los transformadores, la corriente se encuentra atrasada respecto a la tensión. Por su parte, en las cargas capacitivas, como bien siendo los capacitores, la corriente se encontrará adelantada respecto a la tensión. En los sistemas eléctricos actuales, que no se tenga un sistema de monitoreo continuo o que no se les proporcione un mantenimiento adecuado, podrían existir muchas afectaciones originadas por un bajo factor de potencia, afectaciones que directamente impactarán en el importe facturado. Dentro de las principales afectaciones está el incremento de la temperatura en las ramas, principalmente en los conductores, ya que serían los encargados de transportar las potencias activas y las potencias reactivas, con sus respectivas magnitudes de corriente. Si sumamos estas últimas, tendríamos una sobrecarga en el conductor, y que por el efecto Joule de I cuadrada R aumentarían las pérdidas en calor, que finalmente son potencia en watts, y que en función del tiempo serían watts hora, y representaría un valor en la facturación. Asimismo, al incrementar la corriente en los conductores con el mismo valor de resistencia, la caída de tensión en las terminales de la carga podría ser mayor, y si aunado a esto el conductor no cuenta de diseño con la sección adecuada, se podría estar operando por debajo de los límites de tensión mismos del equipo, demandando aún así más corriente en el caso de las cargas de potencia constante. Se puede apreciar en la gráfica que al momento de bajar el factor de potencia, el efecto en los conductores es tener mayores pérdidas de potencia. Los transformadores, al tener una función predominantemente inductiva por sus bobinados, consumen o absorben potencia reactiva. Sin embargo, esta impacta directamente a su capacidad nominal. El compensar potencia reactiva por debajo de un transformador, se podrá tener una notable liberación de carga del mismo transformador. Existen diferentes métodos para la compensación de potencia reactiva y lograr los objetivos deseados. Estos pueden ser algunas aplicaciones. La sustitución de motores sobredimensionados. Aunque es algo complejo, pero rediseñando las capacidades de algunos motores que se detecten sobredimensionados, en algún porcentaje se podrá tener más eficiencia del sistema eléctrico. Instalación de capacitores. Este es el método que mayormente es utilizado para lograr los propósitos de corrección de factor de potencia y de regulación de tensión, tanto en sistemas de distribución como en centros de carga. La instalación de filtros pasivos y la instalación de filtros activos, estos elementos son utilizados cuando en el sistema eléctrico se encuentran corrientes armónicas producidas por cargas no lineales. En cuanto a la instalación de compensadores estáticos de potencia reactiva y la instalación de máquinas síncronas sobreexcitadas, se utilizarían en casos más particulares de acuerdo a las necesidades o los requerimientos establecidos por el mismo sistema. El costo del banco de capacitores puede tener un retorno de inversión muy corto, debido al ahorro que se obtiene, al evitar obviamente los cargos por bajo factor de potencia en el recibo de energía eléctrica. Sin embargo, es conveniente comentar que se requiere realizar un estudio completo de calidad de la energía con el fin de identificar
si en el sistema eléctrico existen armónicas y poder definir el equipo de corrección o de inyección de potencia reactiva adecuado, así como realizar un estudio de transitorios para evaluar el impacto de la operación automática que vamos a obtener de los bancos de capacitores, y podemos complementar con estudios de estabilidad de tensión o de VARs y considerar estos elementos de manera dinámica si así es requerido por el sistema. Adentrándonos un poquito a la parte de los capacitores, revisemos algunos conceptos básicos, como el elemento capacitor. El componente básico de una unidad de capacitores que consta de dos electrodos separados por un dieléctrico. En cuanto a la definición de un banco de capacitores, podemos definir que es un conjunto de elementos ensamblados donde se ubican tanto los capacitores como todos los accesorios necesarios, como los interruptores, equipos de protección, controles, etcétera. Todos estos elementos que son necesarios para la instalación operativa, ya sea que fueron ensamblados por separado en sitio o ensamblados en fábrica. Los capacitores deben ser adecuados para funcionar a su capacidad específica, cuando la temperatura ambiente esté dentro de los límites. Los capacitores deben estar diseñados para un funcionamiento continuo y operaciones de conmutación frecuentes, ya sea que estén instalados al exterior, con ventilación sin restricciones y luz solar directa. Las temperaturas ambiente máximas, de acuerdo a cada tipo o de tipo de montaje que se muestran en la tabla. La altitud no supera los 1800 metros sobre el nivel del mar. Los aisladores de los capacitores instalados en exteriores deben tener características eléctricas mínimas de acuerdo con lo requerido en IEEE 18. En elevaciones superiores a los 1800 metros sobre el nivel del mar y o en lugares con contaminación severa, es posible que se requiera una mayor resistencia de aislamiento para evitar las descargas disruptivas de los aisladores o corrientes de fuga. La tensión aplicada entre terminales no excede la tensión nominal más la de la tolerancia. Los capacitores están diseñados para funcionar a su tensión nominal o por debajo de ella y deben poder operar continuamente bajo sistemas de contingencia siempre que ninguno de los siguientes escenarios de operación se superen las siguientes limitaciones: que el 110% de la tensión RMS nominal no sea superada, que el 120% de la tensión nominal, es decir, la tensión máxima que no exceda el 1.2 por la raíz cuadrada de 2 por el valor eficaz nominal del voltaje. Se deben de incluir los armónicos, pero excluir los transitorios. Que no supere el 135% de la corriente RMS nominal basada en kVAR nominales y al voltaje nominal. Que no supere el 135% de la potencia de kVAR nominal. El voltaje de impulso aplicado entre cada terminal y la caja o el envolvente no debe exceder el impulso básico de nivel de aislamiento de ese mismo terminal. La tensión aplicada, incluyendo los armónicos, no supere el límite especificado mostrado en la tabla anterior. Y por último, que la frecuencia del funcionamiento nominal debe ser igual a la frecuencia nominal del mismo capacitor.
De acuerdo a los estándares, los capacitores se deben de clasificar y la norma del IEEE 18-2002 establece las siguientes clasificaciones para los capacitores. Se debe de demostrar o especificar el voltaje RMS de la terminal a terminal, la clase de aislamiento de la terminal, la potencia reactiva, el número de fases y la frecuencia. Asimismo, mostramos lo que viene siendo la tabla 1, que son los valores y los rangos típicos de los capacitores. De acuerdo al voltaje RMS, que tenemos desde 216 volts, 240 volts, 480 a 600 volts, hasta llegar a voltajes superiores de los 23.8 kV. Para cada una de estas tensiones se cuenta con un rango de potencia en kVR. Por ejemplo, para 600 volts se pueden obtener potencias de 5, 10, 15, 20 y hasta 100 kVR. De acuerdo al número de fases, podemos encontrar que pueden ser una fase o 3 fases, al menos hasta un voltaje de 4.16 kV. Mayores a este nivel de tensión, están normalizados los capacitores a ser monofásicos. Los estudios de compensación de Barr ofrecen muchos de los diferentes beneficios de los capacitores de potencia, como un mejor control del voltaje y el factor de potencia, reducir las pérdidas del sistema y de la demanda de potencia reactiva en los generadores y obviamente mejorar los niveles de estabilidad en estado estable. Como se describe en el estándar del IEEE 1036 de 1992, que es la guía para la aplicación de capacitores de potencia, los propósitos de las aplicaciones de los capacitores son: tenemos como propósito la compensación de Barr. Esa compensación de Barr nos produce un beneficio principal para los sistemas de transmisión y un beneficio secundario para los sistemas de distribución. Otro de los propósitos es el control de la tensión. Esto nos produce de igual forma un beneficio tanto para los sistemas de transmisión como para los de distribución. En cuanto al aumento de la capacidad del sistema, produce un beneficio secundario para los sistemas de transmisión y un beneficio principal o principalmente para los sistemas de distribución. La reducción de la pérdida de energía del sistema produce un beneficio secundario para los sistemas de transmisión y un beneficio principal para los sistemas de distribución. La reducción del cargo de facturación pues aplica solamente para los sistemas de distribución, no aplica para sistemas de transmisión. Hay diferentes formas de estimar el voltaje de elevación que se puede producir el capacitor. Una que es comúnmente usada es la de la variación de la tensión es igual a los kVAR por XL o la reactancia sobre 10 que multiplica al cuadrado del nivel de tensión, en donde la delta T es el porcentaje de voltaje elevado en el punto de conexión del capacitor. Los kV es el voltaje de línea a línea sin el capacitor operando. Los kVAR es la potencia nominal del capacitor y la XL es la reactancia inductiva en el punto de conexión del banco en el sistema expresada en ohms. Para proveer una mayor regulación de voltaje de una gran zona en un sistema eléctrico, típicamente los bancos de capacitores son instalados en sistemas de transmisión o también en sistemas de distribución para zonas con menor cantidad de consumidores y están controlados durante las demandas máximas de potencia
para conectarse o para desconectarse cuando se presente un valor alto de voltaje. Otro beneficio importante y que justifica agregar bancos de capacitores en sistemas de distribución es la de incrementar la capacidad de suministro del sistema, particularmente ante incrementos de demanda rápidos por parte de las cargas. El factor de potencia económico óptimo para un sistema con respecto a la capacidad liberada únicamente puede estimarse mediante el uso de la siguiente fórmula, en donde podemos ver que el factor de potencia óptimo, FP, será igual a la raíz de 1 menos el cociente de C sobre S al cuadrado, donde C representa el costo de kilowatt del banco de capacitores y la S representa el costo de kilovolts amperes del sistema. Esto nos ayuda a comparar la regulación utilizando un banco de capacitores o utilizar los equipos de regulación de los transformadores. Para colocar capacitores en un sistema de potencia es necesario determinar el tamaño del banco de capacitores. Una metodología de cálculo es basada en el triángulo de potencias, donde a base de los ángulos y los catetos podemos determinar el valor de la potencia reactiva capacitiva que se requiere para pasar del ángulo 1 al ángulo 2, validando una disminución de la potencia aparente 1 con la disminución de la potencia aparente 2. Es decir, al tener un ángulo con un factor de potencia, se incrementa la potencia aparente. Sin embargo, al contrarrestar con un banco de capacitores, la potencia reactiva capacitiva, al momento de inyectarla, podemos tener un ahorro significativo en la potencia aparente. Se requiere también de determinar la ubicación de la conexión. En un primer criterio para la evaluación de la posición sería analizar los flujos de potencia reactivas, su cantidad y los niveles de tensión en donde son requeridos. Y dependiendo de la ubicación, tendremos diferentes aspectos, como lo veremos en la siguiente filmina. Se debe determinar un método de control para también determinar el tipo de conexión, ya sea en estrella o en delta. Solo comentaremos que puede operar alguna situación, una condición de desbalance al operar un fusible. El control automático del banco de capacitores y el número de grupos o pasos que está conectado en serie está relacionado también con el tipo de conexión, ya sea en estrella o en delta, puesto a tierra o flotado. Esto con el fin de evitar sobrepasar el nivel de voltaje de operación permitido por cada unidad de capacitor. En la tabla 5, de acuerdo al estándar del IEEE 1036, se muestra las recomendaciones mínimas de unidades conectadas en paralelo para limitar el voltaje de cada una de las unidades a un 110%, dependiendo del tipo de conexión que tengamos en nuestro banco de capacitores. Se selecciona el número de grupos conectados en serie. Dentro de los métodos de la corrección del factor de potencia, podemos mostrar las siguientes ubicaciones de los capacitores en un sistema eléctrico para la compensación de potencia reactiva. Tenemos primeramente la compensación individual. Únicamente estaría en servicio cuando opere la carga a controlar. Es una ubicación efectiva que actuaría en cuanto la carga que demanda potencia reactiva se inyectaría y así evitar la afectación de voltajes en tableros cercanos. Puede ser la opción de mayor costo, pero es la ubicación más eficaz,
ya que se evita que la potencia reactiva que se demande, ya sea suministrada por la red, sea transportada por todas las ramas del sistema eléctrico, llámense ramas a los transformadores o los conductores. Compensación en grupo. En esta compensación en grupo, varias cargas de igual capacidad y que trabajan en un periodo de trabajo semejante, se pueden compensar con un capacitor en común, en un punto único, como un centro de carga. Es una ubicación muy utilizada en los centros industriales, en los centros de motores, los cuales demandarían un valor considerable de potencia reactiva. Un banco de capacitores que suministre esta potencia puede ser dimensionado para el total de las cargas en el tablero. Utilizando esta ubicación, se reducen las pérdidas en los conductores alimentadores, pero también se logra una mayor liberación de carga aparente en los transformadores que alimentan a estos centros de carga o centros de control de motores. En cuanto a la compensación global, las cargas distintas que operan a diferentes periodos pueden ser compensadas. Con un banco único de capacitores conectados usualmente a la entrada de la instalación, esta ubicación se utiliza en la mayoría de los sistemas eléctricos, cuyo principal objetivo es eliminar las multas por un bajo factor de potencia y mejorar el nivel de tensión a todo el sistema. Pero una de las desventajas es que no reduce las pérdidas del sistema, ya que la potencia reactiva para llegar a la carga seguirá circulando por las ramas. La mayoría de los sistemas de energía operan con un factor de potencia en atraso, debido a cargas inductivas y elementos de alimentación como líneas y transformadores. Los sistemas de energía son de naturaleza inductiva y requieren un flujo de potencia reactiva adicional de la red eléctrica, pero las demandas a veces excesivas de potencia reactiva pues dan como resultado una capacidad limitada del sistema. Un aumento nos lleva a esto, un aumento a las pérdidas y una disminución de voltaje, así como mayores costos operativos. Los bancos de capacitores pueden compensar los requisitos de VAR, pero el tamaño del banco, la ubicación, el método de control del capacitor y las consideraciones de costos son cuestiones importantes que se deben optimizar durante la fase de diseño. Una solución ideal sería una herramienta de colocación de capacitores capaz de sopesar todos esos factores y que considere los niveles de carga. Esta solución también debería poder colocar capacitores para soportar el voltaje y la corrección del factor de potencia, minimizando al mismo tiempo el costo total de instalación y de operación. ETAP ahora proporciona una aplicación de este tipo en su módulo de colocación óptima de capacitores. El tamaño del banco de capacitores y la ubicación adecuada para el soporte de voltaje o la regulación del mismo y la corrección del factor de potencia se pueden determinar de diferentes maneras. Un método común es aplicar técnicas de reglas generales y luego ejecutar varios estudios de flujo de cargas para ajustar el tamaño y la ubicación. Desafortunadamente, este método puede no producir la solución óptima y también puede llevar mucho tiempo y ser poco práctico para sistemas grandes. También es importante minimizar el costo. Mientras se determina matemáticamente el tamaño y la ubicación del capacitor, dado que se trata de un problema de optimización, se debe emplear un enfoque de optimización. El módulo de lugar óptimo de banco de capacitores te permite colocar capacitores para regulación de voltaje
y corrección del factor de potencia mientras se minimiza el costo total. El método de cálculo preciso determina automáticamente la mejor ubicación y el tamaño de los bancos. Además, informa de ahorros durante el periodo de planificación debido a la reducción de pérdida de barras. Vayamos al Software tab para demostrar este módulo. Primeramente mostraremos los elementos que están involucrados en la corrección del factor de potencia. Nos enfocaremos principalmente a lo que viene siendo el banco de capacitores. Como lo vimos en las diapositivas, los bancos de capacitores cuentan número de pasos. Tenemos la reactancia del capacitor expresada en ohms, los amperes y los microfaradios, así como su tipo de conexión de acuerdo al caso a analizar. Existen otros elementos para la compensación de potencia reactiva para sistemas un poquito más complejos, sistemas mallados como los STATCOM, tenemos los compensadores estáticos de VAR, tenemos los filtros armónicos que estos nos pueden ayudar para cuando existen cargas no lineales y que debemos de compensar con un estudio de armónicos. Ahora bien, la metodología clásica de utilizar el módulo de flujo de cargas para el corrección del factor de potencia está dado en esta sección. Si yo corro mi estudio de flujo de cargas, podemos revisar y evaluar cuáles son los factores de potencia que tenemos en cada una de las barras y así poder determinar cuál sería el flujo de los mismos. Okay, entonces vamos a revisar que tenemos el factor de potencia en el punto de la cometida del 88.86% y que en cada una de las barras podemos determinar los factores de potencia como el 83%, 95%, acá tenemos otro de 85% y bueno, si queremos hacer una metodología manual tendríamos que inyectar potencia reactiva, es decir, poner capacitores en algún punto o en algún tablero asignado y revisar cuál sería la afectación en el resto de mi sistema cuando inyectamos potencia reactiva. También podemos ver que las tensiones nodales se mantienen probablemente dentro de los valores límites operativos. Sin embargo, al momento de incrementar la carga, sabemos que estos valores de tensión podrían ir disminuyendo y que la utilización de la potencia reactiva con los bancos de capacitores me ayuda a estabilizar en condiciones estables estos niveles operativos. Lo que vamos a hacer es incluir este banco de capacitores y revisar obviamente la mejoría del factor de potencia que teníamos aquí originalmente de un 85.53% y lo hemos subido al 93.75%. Sin embargo, podríamos revisar que las afectaciones o las mejoras son propiamente en las cercanías de la inyección de potencia reactiva. En los demás nodos o en las demás barras tendríamos la misma situación de bajos factores de potencia, las caídas de tensión nodal podrían no verse favorecidas como se vio favorecida en este punto nodal y que al final de cuentas esa inyección de potencia reactiva única que quisimos hacer en este nodo realmente no sería lo óptimo para todo el sistema. Es probable que el flujo de las potencias reactivas, como podemos ver en esta sección, el flujo de las potencias reactivas aún se demandan a la parte de la red o del sistema. Estas potencias pues, van a circular por los conductores, por las ramas, incrementando por el efecto de Joule de I cuadrada R esos kilowatt hora que pueden disiparse en forma de calor. Bien, teniendo en cuenta que este
método tendría o demandaría el realizar la inyección de potencia reactiva en otra parte de nuestro sistema para mejorar las condiciones en esta sección, inclusive ir variando la capacidad de la potencia para revisar los niveles de tensión que sean o no afectados, pues nos implicaría en una iteración de un tiempo a lo mejor indefinido, ¿no? Para sistemas anillados o sistemas de distribución más complejos, pues obviamente esto se prolongaría y se expresaría como un costo de tiempo de ejecución. Ahora vayamos a lo que viene siendo el módulo del lugar óptimo de bancos capacitores. Lo que vamos a mostrar aquí es que podemos definir desde un inicio cuáles son los conceptos que queremos tomar en cuenta para realizar este lugar óptimo de bancos capacitores. Los objetivos principales, como lo vimos, es el control del voltaje y el control o la corrección del factor de potencia. Sin embargo, podemos seleccionar ambos objetivos. Claro está, esto podría demandarnos llegar a una máxima o una mayor inyección de potencia reactiva y por lo tanto pues, podríamos tener la inyección de más potencia. Muy bien, se hacen los parámetros como un flujo de cargas con métodos iterativos para generar los costos o el retorno de ahorro. Podemos involucrarnos en las cuestiones del costo promedio de kilowatt hora, la planeación a cuántos años, vamos a graficarlo y bueno, vamos a poder variar la carga se puede variar como el mismo flujo de cargas con las categorías de carga, si aplicamos las de diseño, las de verano, invierno, y esto nos da una dinámica en el uso de diferentes condiciones de las cargas. Como los objetivos que estamos mostrando, uno de ellos es el control de voltaje, podríamos tomar como referencia el controlar todo nuestro sistema, es decir, que todas las barras o todos los buses estén regulados a un margen de tensión donde nosotros especificaremos el mínimo como al 95% de su voltaje nominal y como un máximo del 110% de su voltaje nominal. Sin embargo, podemos ser más específicos y si contamos con equipos sensibles a las variaciones de tensión o a equipos en donde deseamos controlar más el nivel de tensión, podemos seleccionar estas barras, por ejemplo la sub 2A, y podemos seleccionar cuál sería nuestra ventana de regulación, inclusive podemos poner menor o mayor ventana, y de esta forma ya no sería mi estudio de manera global, sino que sería la corrección del factor de potencia o bien la regulación de tensión para cargas específicas. De igual forma tenemos el factor de potencia. Las correcciones del factor de potencia pueden estar dadas para todos y cada uno de los puntos de conexión en donde estén las cargas. Claro está, esto también nos demandaría una mayor potencia reactiva en aquellos en donde se carguen más tipos de carga inductiva, ¿no? Entonces, de igual forma podemos seleccionar de manera global, especificar cuál sería mi factor de potencia mínimo deseado en cada uno de los puntos. Este valor podríamos manejarlo entre 90, 95 y claro está, si lo llevamos más al 100%, pues demandaría una potencia de reactiva para eliminar por completo ese faltante. Asimismo, podemos permitir o no la sobrecompensación. Es decir, en algunos libros de código de red o libros de reglas ya no se permite la sobrecompensación, de tal forma que ya no voy a inyectar los reactivos que yo pueda generar en mi sistema eléctrico, ya no podría inyectarlos a mi sistema de distribución.
Entonces, en el software podemos limitar el factor de potencia al 100%, ya que si nosotros permitimos la sobrecompensación, podríamos encontrarnos con factores de potencia de menos 99, menos 98, que eso significa que yo estoy ya del lado capacitivo. ¿Okay? De igual forma, contamos con los diferentes, en vez de que sea global, podemos seleccionar de nuestro sistema, por ejemplo, seleccionar unas tableros, y si corregimos el factor de potencia por zonas de manera agrupada, aquí esto nos repercutiría directamente a nuestro punto de acometida y estaríamos solucionando problemas de corrección de factor de potencia, inyectando esa potencia reactiva por debajo de los transformadores para liberar de carga y liberar también de la demanda de la potencia en la red. En cuestiones de los capacitores, tenemos la configuración de seleccionar qué nivel de tensión son los que vamos a estar utilizando o queremos utilizar para nuestro lugar óptimo banco de capacitores, cuál sería el capacitor en kVA, la potencia del capacitor en kVAR, cuál sería el número de pasos máximos que vamos a utilizar para los mismos, el costo de la compra por kVAR, el costo de la instalación y el costo de la operación por año. Esto nos ayuda para poder graficar cuáles serían los ahorros que vamos a obtener al momento de regular la tensión o de corrección del factor de potencia. En la parte de abajo vamos a seleccionar cuáles serían los buses que quiero o los tableros en donde quiero inyectar esa potencia reactiva. Tenemos que seleccionar cuál de los buses, por ejemplo, de alta tensión, de baja tensión, los de CCMs, cuáles son de aquellos barras en donde podemos seleccionar para que el software tome como candidato para la corrección de la información. Al igual forma, podemos hacer esas correcciones de las impedancias de los transformadores, así como de las distancias de los conductores. De tal forma que teniendo esta situación, voy a sacar de nuevo el banco de capacitores para comparar lo que teníamos anteriormente con flujo de cargas. Podríamos revisar en esta parte los factores de potencia rápidamente. Podemos ver el factor de potencia en 85%, el factor de potencia en 88% y el 83%, 95%. Y pasamos al estudio de lugar óptimo de banco de capacitores. Vamos a correr el estudio del lugar óptimo de banco de capacitores. Al momento de ejecutar el estudio del banco de capacitores, tenemos la respuesta donde el software nos indica en cuál sección podría ser o es el lugar óptimo para inyectar la potencia reactiva. Con este podemos encontrar que ahora los resultados varían. Tenemos que la inyección de potencia reactiva se vería aquí, por ejemplo, en un tablero de baja tensión de 729 kVAR. En este también nivel de tensión vamos a inyectar 896 kVAR y de esta forma podemos revisar los niveles del factor de potencia en cada una de las barras. Están al 99.99, 99.88 al 95.14%, dado que pusimos como los valores mínimos del 95. Entonces, con esto podemos determinar rápidamente cuáles serían las condiciones de lugar óptimo de banco de capacitores. Tenemos una mejoría en el punto de la acometida del 88% al 98.92%. Podemos revisar los valores de los factores de potencia, los valores de tensión, que son los soportes de tensión que tenemos al 100%,
99.93% y al 99.79%. En las cuestiones de los reportes, en el software podemos determinar, en las cuestiones de los reportes podemos determinar la compensación de la potencia reactiva. En el reporte nosotros podemos ver cada una de las barras o de los tableros y en cuál de ellos el software determina cuál sería el lugar óptimo de posicionar un banco, el número de bancos que debe de llevar, el total de KBRs, si configuramos los costos, cuáles serían los costos de la instalación, los costos también de la compra de los mismos y los costos de operación por año. Estos también podemos graficarlos, el ahorro en la reducción de las pérdidas durante la planeación o el periodo de planeación, los costos también de operación, de tal forma que tendríamos las gráficas que en un determinado tiempo podríamos revisar cuáles serían los costos de ahorro, el ahorro que tendríamos anualmente considerando estas correcciones del factor de potencia en función del precio de kilowatt hora. Con esto concluimos este webinar en donde revisamos de manera general el principio de bancos de capacitores para el modelado de los sistemas mediante TAP y su análisis. Gracias.